Hebreos 6, 13 al 18. Vamos a titular la enseñanza El inalterable juramento de Dios. Seguimos con nuestra serie expositiva consecutiva de Hebreos. Vamos acá. Hebreos 6:13, estaré usando la Reina Valera SBT. Les invito a colocarse en pie y vamos a leer a una voz. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos, y el juramento para confirmación es, para ellos, el fin de toda controversia. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta. Amén. Puede sentarse. Para ese momento, la exhortación, el clímax de la amonestación del apóstol en Hebreos ya terminó. ¿Se acuerdan? Hebreos 6 comenzó la sección desde 5:11, en donde el apóstol pausa el tema que estaba hablando acerca de el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec y empieza a amonestar a los hebreos acerca de la madurez y advertirles del peligro acerca de la apostasía. Pero en cuanto a ellos, él no quería pues asustarlos ni tampoco decir que ellos iban a ser apóstatas, algo por el estilo, sino animarlos a perseverar en aquellas cosas que estaban a punto de descuidar, ya sea por la pereza, ya sea por la negligencia, ya sea quizás por la monotonía. Como sea, ellos debían corregir, retomando el ejemplo de los hermanos que de entre ellos ya habían muerto, pero también debían aprender del ejemplo de otros hermanos que están en las Escrituras y cuyo ejemplo es bastante digno de ser imitado. ¿Sí? Recordemos que en la porción anterior, el pastor inspirado había expresado una esperanza de salvación. Él dijo: de ustedes estamos convencidos de cosas mejores, ¿se acuerdan? Y él ahí hablaba de por qué él esperaba que ellos iban a ser salvos, que él no estaba diciéndoles que iban a ser apóstatas, que ellos debían aprender a construir una seguridad de salvación que fuese sana, ¿sí? Y ese sentimiento, esa confianza, esa convicción, esa esperanza de salvación que sentía el apóstol a favor de los destinatarios originales, no solamente estaba sostenida, como vimos allá, en la fidelidad de Dios, en que ellos seguían practicando las obras de amor para con los otros hermanos, sino que aquí nos va a hablar de otra razón más para afirmar esa expectativa, esa esperanza, esa confianza, esa seguridad. Sí, en el párrafo anterior, ¿qué fue lo que destacó la fidelidad de Dios? Y en esta porción va a destacar la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Es decir, ustedes son hijos amados de Dios. Dios les ha extendido sus promesas a ustedes y Él es fiel. Él no va a olvidar ni ser injusto olvidando lo que ustedes han hecho por Él en su nombre. Y también va a decir ahora: Dios no cambia y sus promesas a favor de ustedes tampoco van a cambiar. Eso era otra razón por la cual él podía estar seguro a favor de sus hermanos hebreos. Entonces también veremos que los hebreos
No solo debían imitar el ejemplo de esos hermanos que ya habían muerto de entre ellos, como hemos visto, sino que también podían seguir el ejemplo de personajes bíblicos que llevaron el mismo empeño. Estaremos viendo la enseñanza en 2 puntos. Versículo 13 y 14 y 16 será el primer punto, la seguridad adicional. Una seguridad adicional, podemos titular ese primer punto. Y el segundo punto, veremos versículos 15, 17 y 18. Un consuelo vigente. Bueno, comencemos, primer punto. Leamos versículo 13. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Uno de los personajes bíblicos más admirados por la cultura hebrea es Abraham. Abraham es el patriarca de las promesas de Dios. Abraham es el mejor ejemplo de fe en toda la Biblia y especialmente para una audiencia judía. Ya sabemos que los hebreos es una iglesia de mayoría judía, entonces Abraham es el ejemplo por excelencia para demostrar la salvación por la sola fe, la necesidad de la fe. Un ejemplo que Pablo ya ha usado en otras cartas, Romanos 4, Gálatas 3, ¿sí? Pero vamos a estar viendo a propósito de enseñanzas futuras, que la razón por la que el apóstol aquí vuelve a mencionar el ejemplo de Abraham es porque le conviene, debido al tema que va a tocar. Y también es convincente. ¿Por qué decimos que le conviene y es convincente? Porque, hermanos, no perdamos la sintonía. Él está hablando del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Abraham y Melquisedec tenían una relación cercana. Es más, cuando se habla de Melquisedec, necesariamente hay que recordar a Abraham. Entonces, Abraham es el ejemplo perfecto para este contexto del que él está hablando, ¿sí? Él va a hablarnos de Melquisedec más adelante, así que es importante que mencione a Abraham desde ya. Bueno, miren el versículo 12. Dice, ¿se acuerdan del 12? Dice: no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, el apóstol está pensando no solamente en los hermanos que ya habían muerto, como dijimos aquella vez, sino está pensando en Abraham. Abraham es un ejemplo de estos, de personas que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Ese es Abraham. Y los que hemos leído Génesis, recordemos el caso de Abraham. Sí, la vida de él trata de eso. La vida de él trata de un peregrinaje, de un hombre creciendo en fe, un hombre perseverando en virtud de una promesa que se le dio. Esa es la vida de Abraham. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham tuvo que aprender a confiar. Abraham tuvo que aprender a perseverar, ¿sí? Ese varón que vemos como ejemplo de fe, también lo vemos unas veces decaer. Fue hasta Egipto la primera vez, luego su falla con Agar, luego su mentira con Abimelech. Y así lo vemos varias veces fallando, pero siempre siendo preservado por el Señor para perseverar, para crecer en la fe. Dios una vez le promete que lo bendecirá, otra vez lo saca y le muestra las estrellas, otra vez cuando va a sacrificar a su hijo, le da su promesa, otra ocasión, mejor dicho, es un hombre que vemos al que se le reiteran las promesas, al que se le entregan las promesas, pero que por su parte él tuvo que aprender a confiar, aprender a crecer. La fe de él también tuvo que madurar, ¿sí? Y todo ese esfuerzo que vemos en Abraham no fue un esfuerzo de su propia autoría, no fue como un esfuerzo en solitario. De hecho, podemos decir que Dios alimentó la fe que le dio a Abraham, como hace con nosotros. Ese don que nos ha sido dado, que es el de la fe, es un don que Dios sigue regando, nutriendo. ¿Sí? ¿Cómo? A través de sus promesas. ¿Cómo alimentó Dios la fe de Abraham?
brindándole promesas generosas, promesas que lo motivaban a seguir esperando en Él, en seguir al invisible. Le prometió bendecirlo ricamente. ¿Se acuerdan? Dice, te bendeciré con abundancia. Le prometió multiplicar grandemente su descendencia. Le mostró la arena de la playa, le mostró las estrellas del cielo. ¿Sí? Pero también le plació a Dios confirmar estas promesas mediante un juramento. Y esa va a ser la palabra clave en este contexto, la palabra juramento. Y esta palabra va a ser tan importante de aquí en adelante que va a repercutir. Yo pensaría que las prédicas de 1 o 2 meses de aquí en adelante de la carta a los Hebreos. Vayamos a Génesis 22, 16. Ahí está la escena a la que él está haciendo referencia sobre el juramento. ¿En dónde Dios juró? ¿Dónde dice eso? Bueno, Génesis 22, 16. ¿Se acuerdan cuando él está a punto de sacrificar a su hijo y Dios le habla? No extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya conozco que temes a Dios. No me negaste ni a tu único hijo. Bueno, Dios le proveyó un cordero allá en el monte de Yahvé Jireh, el monte Moriah. Y después de esa provisión, cuando él hace el sacrificio al Señor, Dios vuelve a hablarle, Cristo vuelve a hablarle desde el cielo en el verso 16 y le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto bendiciéndote bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuántas veces Dios le había hecho la promesa de la tierra, de los hijos, de la bendición? Hermanos, desde Génesis 12 Dios lo está bendiciendo, le está haciendo promesas. Le promete una cosa, le promete la otra. Casi que en cada capítulo Dios renueva la promesa. Y aquí en el 22, por si fuera poco, le añade un juramento. ¿Qué tan importante es eso? Anote estos textos donde hay referencia al juramento de Abraham también. Génesis 24, 7. Lucas 1, 73. Y habría un montón más de pasajes. Pero es que en lo que respecta a las promesas dadas a Abraham, el tema del juramento juega un papel muy importante. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de juramento? ¿Qué es jurar para nosotros? ¿En qué contexto se usan los juramentos? Bueno, el autor está hablando no de juramentos comunes y corrientes como expresiones espontáneas de alguien. Vamos otra vez a Hebreos y miremos lo que él está hablando. Leamos el verso 14. Dice, Dios juró por sí mismo diciendo, de cierto bendiciéndote bendeciré, multiplicándote multiplicaré. Bueno, ya lo vimos eso. ¿En dónde está? Está en Génesis 22, 16. Ahora saltemos al 16. Dice, porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos. Y el juramento es para confirmación. Para ellos, el fin de toda controversia. O sea, confirma y por lo tanto pone fin a los pleitos. ¿Sí? Entonces, cuando el autor está pensando en juramentos, no está pensando en perjurios o falsas promesas, compromisos incumplidos, no. Él está pensando en esa costumbre humana de usar declaraciones solemnes, apelando a una autoridad superior, que sirven como garantía, como última palabra, en casos de controversias, en casos de compromiso. ¿Sí? Y hay varios ejemplos bíblicos de eso. Tenemos el primero de todos, Génesis 21, 23.
Resulta que a Abraham le han robado unos pozos y se encuentra con Abimelech, y Abimelech le dice: yo no sabía del caso, tú no me habías dicho nada. Entonces Abraham trae unos corderos, 7 corderos, y él dice: ¿qué significa eso? Él dice: esto es una prueba de que lo que te estoy diciendo es cierto. O sea, está usando una costumbre de ese tiempo, una costumbre cultural, para mostrar que bajo juramento lo que él está diciendo es cierto. Vemos otra vez en Génesis 24:3, cuando envía a su siervo a buscar esposa para Isaac, le hace un juramento, ¿se acuerdan? Júrame que no vas a tomar esposa para mi hijo de los cananeos, vas a ir hasta donde mis familiares, ¿sí? Y así podemos ver en la Biblia muchos casos. Éxodo 22:11 quizás es el más importante para este contexto. En ese pasaje dice que cuando hubiese alguna especie de pérdida, de robo, algo donde no hay pruebas, ¿qué se puede decir? Bueno, entonces un juramento se usa ante el juez, ante las autoridades. La persona, por decir algo, me dieron a cuidar cierta cosa valiosa y se me perdió, me la robaron. Entonces vamos a donde los jueces y para librarme de responsabilidad, yo juro que no tuve nada que ver, que de verdad me lo robaron, ¿sí? Entonces Éxodo 22:11 dice que los juramentos se usaban para eso, para ponerle fin a ese pleito. Números 5:19, ¿se acuerdan el caso de la mujer que era sospechosa por adulterio, que la hacían beber las aguas de la maldición? Ella juraba que ella no había cometido nada, y si era libre pues no le pasaba nada, pero si era falso su juramento venía al juicio. O sea, en las escrituras se usa juramentos varias veces. Es bastante parcial de alguien decir que los juramentos están prohibidos practicarse hoy a la luz de un solo versículo, pero bueno. El caso es que esos son los juramentos de los que él está hablando. En los días de hoy, ¿en dónde se usan los juramentos? Bueno, cuando se hacen contratos con el Estado, se hace bajo gravedad de juramento, que la persona no está inhabilitada, o sea, que no es familiar de un político, que no es familiar de alguien con intereses, ¿sí? Cuando se hace el tema del matrimonio, ¿sí? Se hace un juramento también. En fin, los juramentos se usan todavía en el contexto de las notarías, de autenticar documentos, declaraciones juramentadas, en fin. De eso es lo que él está hablando. Pero ahora veámoslo con el contexto de Hebreos 6. El autor nos está diciendo que en un acto de maravillosa condescendencia, Dios se adecuó a las condiciones humanas. O sea, él está usando algo que es común entre nosotros. Se rebaja a hablar en nuestro idioma, a utilizar expresiones que le damos mucha importancia. Dios condesciende hasta el nivel de Abraham. Un trato que Dios hizo con Abimelech, con Eliezer, su siervo. También Dios baja hasta su nivel, si me permiten la expresión, para hacer un juramento con él. Esa es la gracia maravillosa de Dios. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? Bueno, para demostrarle a Abraham que su palabra tiene credibilidad, que su palabra es seria. Pero cuando Dios jura, no lo hace como nosotros, ahí sí. Él sí jura, pero no hay uno superior, no hay uno igual a él. Por eso él tiene que jurar por sí mismo, ¿sí? Él tiene que jurar por sí mismo. Esto implica, hermanos, un Dios que jura, que cumple sus juramentos. Esto implica que es posible todavía jurar. ¿Se puede jurar? Sí. Pero si es verídico lo que estamos hablando, se puede jurar. Es más, debemos jurar. Y cuando vamos a jurar, tenemos que hacerlo en el nombre de Dios. Un creyente, este tema lo estudiamos cuando estudiamos el tercer mandamiento, no tomar el nombre vano, el nombre santo en vano, ¿sí? O sea, hay creyentes, por ejemplo, que diciendo yo lo juro por mi madre, por mis hijos, por mí mismo. Bueno, eso es idolatría. Debemos orar por alguien que es superior, no por una criatura, es por el Creador. Los juramentos son válidos y tenemos que hacerlos en el nombre de Dios, pero usarlos con tal cuidado
que no vamos a estar jurando por todo, sino solamente para contextos que lo ameritan. Puede verlo, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23. Pablo obliga a los tesalonicenses bajo juramento que tengan que leer la carta y que la lean a todos los hermanos de la iglesia. Mateo 26:63, el sacerdote cuando está enjuiciando al Señor Jesús, lo pone bajo juramento y le dice, dinos ya quién eres. Y Cristo dice, soy el Hijo del Hombre y me verán venir entre las nubes. Cristo les dice quién es ahí porque lo pusieron bajo juramento. O sea, el Señor se sujeta a una autoridad, el sumo sacerdote, y acata un juramento. Y así podríamos mostrar más casos. Entonces, el autor de Hebreos, aquí pues entre paréntesis podemos decir, él está legitimando el uso de los juramentos. Es un método vigente para acabar con disputas que puedan haber. ¿Sí? No hay pruebas, no hay evidencia, entonces solemnemente con 2 o 3 testigos, por ejemplo en un caso con la iglesia local, una especie de malentendido o algo que haya pasado, se puede bajo juramento dar por terminado el tema. Porque cuando uno hace un juramento, deja en las manos de Dios el dictamen final, porque Dios no va a tomar en vano al que jure en vano por su nombre. ¿Sí? Bien, en este primer punto vemos que Dios le hace una promesa a Abraham y para darle seguridad adicional añade un juramento. Bueno, eso es lo que vimos en este primer punto. Pasemos al segundo punto. Un consuelo vigente para nosotros. Verso 15. 6:15 dice, y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. Arribita había dicho, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, o sea, él sí estaba hablando de Abraham. Pensémoslo así, hermanos. Si los hombres merecen credibilidad cuando juran, a pesar de que nos acompaña una falsedad natural, ¿de cuánto mayor crédito es digno Dios cuando jura? Si Él es la verdad misma. Ese es el tema, o sea, el juramento es como un énfasis, mejor dicho, enorme, superlativo, grandísimo. O sea, la promesa basta, la palabra basta, pero si todavía queda algo de duda en nosotros, jura. Impresionante. Cuando Dios reiteró su promesa a Abraham allá en el monte Moriah, le brindó una seguridad adicional, poderosa, renovadora de su esperanza. ¿Sí? Como una especie de certeza redundante, como una certeza extra segura. Mejor dicho, o sea, disipa todo rezago, por mínimo que sea, de duda, de incredulidad de su corazón. Ese juramento para Abraham significó una ayuda para él para creer contracorriente de las circunstancias que lo rodeaban. Anote el texto, Romanos 4, 18 al 22. Y leamos este otro, si quiero que lo leamos, Gálatas 3, 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara a los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, habiendo sido confirmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno solo, y a tu simiente, es decir, Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Ven que este tema ya lo ha tocado Pablo en Gálatas también.
Sí, eso es otra conexión temática que hay entre ambas cartas, ambos autores, que pues es el mismo en nuestra opinión. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo en ese texto de Gálatas? Lo mismo, el mismo contexto, solo que habla de pactos, igual que con juramentos. Cuando hablamos de pactos, los pactos no se invalidan, no se modifican, ya quedan pues con condiciones pétreas, inamovibles. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto más cuando Dios hace un pacto? Tampoco se puede cambiar, invalidar. ¿Sí? Entonces, él dice, ese pacto se sostiene sobre una promesa, no se sostiene sobre la ley. ¿Cuál fue la promesa? Bueno, la que vimos, bendiciéndote bendeciré, multiplicándote multiplicaré. Esa fue la promesa. El pacto de Dios se sostiene sobre esa promesa para Abraham. ¿Y qué vimos? Que la descendencia, la simiente de Abraham, ¿quién es? Es Cristo. O sea, esa promesa apuntaba a Cristo. Bueno, bien, sigamos adelante. Entonces, por eso, Abraham pudo esperar pacientemente. Dice la Reina Valera Antigua, con largura de ánimo. Y así fue como Abraham alcanzó la promesa. ¿Alcanzó la promesa? Ahí en su Biblia, abramos otro paréntesis. Mire Hebreos 11:39, al final. Léalo usted mismo, Hebreos 11:39. Aquí nos está diciendo que alcanzó la promesa. Y 11:39 dice que estos hombres no recibieron lo prometido. Eso parece una contradicción. Bueno, cuando estemos en Hebreos 11 vamos a profundizar lo que significa. Pero en este paréntesis vamos a aclarar un poco esto. En Hebreos 6, el apóstol demuestra que Abraham se da por satisfecho con la promesa, aunque él no recibe lo prometido porque multiplicándote multiplicaré. Él no vio hijos como las estrellas. En ese sentido no recibió lo que se le prometió. Pero en un sentido de fe sí recibió lo que se le prometió porque él se da por satisfecho. Primero, porque él aguarda por unas promesas más trascendentales de las que pueda aspirar cualquier hombre. O sea, él no está pensando en la tierra de Canaán, en tener 70 hijos. Él está pensando más allá. Eso lo veremos en Hebreos 11. Pero por otro lado, ya que las promesas de Dios son tan veraces, aunque Abraham no las está viendo con sus propios ojos personalmente, son tan ciertas las promesas de Dios que Él las da por cumplidas. O sea, las da por cumplidas tan solo escuchando la promesa sin verla personalmente cumplida. Su confianza en la fiel inmutabilidad de Dios lo hizo descansar en que Dios cumple lo que dice. Así hayan pasado siglos de haber muerto, Él creyó. Eso es, por eso es que dice, alcanzó lo prometido. Bueno, y en Hebreos 11 dice que no recibieron lo prometido porque pues no lo vieron, no lo palparon. En Hebreos 11 dice, lo saludaban de lejos. Bueno, un detalle interesante es que cuando Abraham murió, tendría 175 años. Si usted hace una exégesis y unas cuentas básicas, puede darse cuenta que Abraham alcanzó a ver a Jacob en su adolescencia, la adolescencia que llamamos hoy adolescencia. O sea, de una u otra forma, Abraham alcanzó a empezar a ver cumplirse las promesas, la prosperidad de Isaac, el milagro del nacimiento de Esaú y Jacob, en fin. Vamos al verso 17. Por eso,
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. A través del juramento, Dios mostró, dice, más abundantemente. Es que, ¿qué más palabras puede uno decir? Dios no mostró abundantemente, sino más abundantemente. Abundantemente era la palabra. Con que Dios prometa algo, eso es abundantemente para uno confiar, abundantemente, con abundancia. Pero añadirle ahora un juramento, eso es mucho más abundantemente. O sea, es algo, hermano, que, mejor dicho, no me quedan palabras para expresar lo que Él da a entender acá. O sea, hay un grado de confiabilidad que ya el hecho de que Dios lo diga basta. Pero si añade un juramento, eso es una evidencia de que, mejor dicho, eso ni se mueve de ahí. Eso es inmutable. Su designio es inmutable. Pero mire lo tremendo y la razón por la que Él dice más abundantemente. Y es que el juramento no solo benefició a Abraham. ¿Qué dice el texto? Sino a todos los herederos de la promesa. O sea, todos los herederos futuros, todos aquellos que iban a tener esa misma fe de Abraham. Para ellos el juramento sigue estando vigente. A ellos también los cobija. A nosotros. ¿Se dan cuenta? Queriendo Dios mostrar su gracia. Quiso mostrar a nosotros también. Cuando hace todo esto con Abraham, no era tanto por Abraham, también era por nosotros. Esa es, hermanos, la practicidad, la vida de las Escrituras. Esa omnitemporalidad de Dios que vimos cuando hablamos de la eternidad, de la omnipresencia, en los atributos de Dios. Ese Dios que le promete a Abraham que lo va a bendecir, aquel que trasciende el tiempo, que para Dios es un eterno presente, el pasado, el presente y el futuro. Ese Dios que en este momento está bendiciendo a Abraham allá en el monte Moriah, está diciéndonos que esa promesa también es para nosotros en este momento. Y en el futuro repercute también, porque ya es real, ya estamos juntamente con Él en la gloria. Porque es tan real que es cierta, ya se cumplió. Aunque no la estemos viendo, es impresionante. Esa es la inmutabilidad de la palabra de Dios. ¿Sí? Verso 18. Dice, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las dos cosas que son inmutables? La palabra, la promesa y el juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, es que le toca hablar así con hipérbole, con superlativos, ¿sí? Un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta. Siempre tan elegante. Abraham contó con dos cosas que nunca iban a cambiar: la promesa y el juramento. Bueno, nosotros que somos la descendencia de Abraham, tenemos a nuestro favor ambas cosas también: la promesa y el juramento. Solo que la promesa para nosotros ya está cumplida en Cristo. La simiente prometida ya llegó. Y el juramento sigue estando vigente porque no cambia. Aquel que es eternamente inmutable y santo no miente. No miente. Números 23:19. Dios no es hijo de hombre para que mienta.
Primera de Samuel 15:29. No es hijo de hombre para que se arrepienta. Tito 1:2. Dios nunca miente. Eso va contrario a su naturaleza. Las mentiras es todo lo contrario a la verdad, y la verdad es Él. Él mismo es la verdad. Dios es la verdad misma, eterna, viva. Recordemos algunos casos bíblicos de juramentos de Dios. Ahorita vimos de hombres, veamos de Dios y pensemos si se cumplen o no. Dios una vez juró que no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. Nunca más. Si el cambio climático va a inundar el planeta. Falso. Hay un juramento. Punto. Ambientalismo, una doctrina del infierno. Punto. Otro juramento. Cuando dijo: todos los que vieron mi gloria en Egipto y en el desierto hasta acá, y que me han tentado 10 veces, juro que no entran a la tierra prometida. ¿Cumplió? Ay, hermano, y eso es lo que ha estado hablando el autor de Hebreos. Juró que no entrarían en mi reposo, ¿se acuerdan? Y murió toda esa generación. Números 14:21, Deuteronomio 2:14, y así en la Biblia hay más juramentos. Dios haciendo juramentos. Cuando jura, es una forma de dar la certeza de que ya no hay nada que hacer. Se quedó así, inamovible. Y ya cumplió también en el sentido de que la promesa de Abraham es Cristo. Cumplió. Francamente, el juramento como tal no es lo que impide que Dios cambie. Alguien puede pensar, es que Dios no cambia de parecer porque juró. Si no hubiera jurado, No. O sea, no es como si el juramento hiciera falta para que Él siga siendo quien es, el gran yo soy, eternamente presente, vivo. Dios no tenía la obligación de juramentar. No tenía la necesidad de interponer un juramento. Entonces, ¿para qué sirve el juramento? Bueno, el autor nos está diciendo: el juramento demostró en realidad la fragilidad natural de la fe de los escogidos. Somos tan débiles en nuestra fe. Tan débiles en nuestra fe. Tan cambiantes, hermanos, tan vulnerables. Hasta, es que piénselo, el padre de todos los creyentes, dice Romanos, que es Abraham. Hasta él necesitó la ayuda de Dios para seguir creyendo, para poderse sostener en medio de las dudas, de las limitaciones naturales del día a día. El juramento no fue dado para que Dios no cambiara, de parecer. Fue dado para ayudar a Abraham. Y sigue ayudándonos a nosotros también el juramento. Esta promesa también fue para nosotros. Así que ese juramento que se dio en Génesis 22, eternamente presente, todavía se sigue dando, sigue estando activo. Por lo tanto, sigue siendo una garantía para usted, una seguridad para usted. Dice el apóstol, un fortísimo consuelo para usted. Para todos los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta. ¿Está usted aferrado a Cristo? Bueno, esta garantía es suya. Este estímulo es suyo. Los que nos hemos venido a acoger, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La promesa cumplida. Cristo. Cristo es la promesa cumplida, la esperanza es Él. Así que si la palabra trasciende los siglos, su palabra no cambia, el juramento de Dios todavía fortalece nuestra fe, así como fortaleció la de Abraham. Para terminar, digo lo siguiente. Hagamos una comparación.
Si me permiten las expresiones, voy a ser un poco atrevido con esto. En el Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres de Dios también vivían por fe. Fueron salvos por medio de la fe, igual que en el Nuevo Testamento. Pero no podemos negar que el nuevo pacto destaca aún más por esto. Y aquí está lo del tema del atrevimiento que les comento. Bien, podríamos llegar a considerar que los santos del Antiguo Pacto contaban con mayor número de elementos visuales. ¿Sí? El sacerdocio, el tabernáculo, la tierra prometida. Es más, en las bendiciones del pacto habían bendiciones materiales. Bendeciré la cría de tu ganado, ¿sí? Lo que toque la planta de tus pies será tuyo. Bueno, todo esto era parte de esos estímulos a la fe de los santos del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento esas cosas ya no están. ¿Sí? Ellos tenían elementos visuales, bendiciones físicas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, honra a tu padre y tu madre y serán prolongados los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso no es para nosotros. No hay tierra que Dios nos da, no hay un Canaán ahora. Es más, cuando Pablo cita esa promesa, quita esa parte. Dice, para largura de tus días, ya, hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Pero a lo que voy con esto no es decir que estamos en desventaja. A lo que voy con esto es que para nosotros que estamos en Cristo, en el nuevo pacto, hay a nuestro favor una evidencia de que nuestra fe puede contar con más madurez, incluso que la que tuvieron los santos del Antiguo Testamento. Porque nosotros tenemos menos cosas que ver, que aferrarnos físicamente, más miramos a Cristo. Es una fe que requiere ser más incondicional, que cuando lo perdemos todo, las cosas salen mal, seguimos mirando al invisible. No hay algo que uno pueda aferrar. Dios, tú dijiste que todos mis, que no enfermaré, sanará todas mis aguas porque obedezco tus mandamientos. Yo tomo esta promesa. No podríamos hacer eso porque esto hacía parte de las promesas del Antiguo Pacto. Entonces quiere decir que el cristiano cuando enferma va a confiar en el Señor de una manera tan incondicional que así Dios no le responda, sigue aferrado a la fe. ¿Me hago entender? Bueno, esto resalta la fe para nosotros. Todos los que estamos en Cristo Jesús tenemos más razones para creer, porque ellos esperaban algo que no habían visto. Nosotros tampoco lo hemos visto, pero es que en nuestro caso ya se cumplió. La promesa es firme, ya lo comprobamos, es firme. Entonces, las promesas de Dios para nuestras vidas siguen siendo firmes cuando el desánimo, la escasez, la enfermedad, la prueba, el luto y tantas cosas que nos rodean en esta vida aparecen. Nosotros podemos creer como Abraham también creyó. Y no más ciegamente, sino con una fe más grande aún. El Señor nos ayude con su gracia para crecer en esta fe preciosa que nos ha sido dada. En virtud de ese juramento que todavía sigue nutriendo nuestra fe y dándonos un refugio precioso. Oremos.